Pues sin hurtar un segundo más a los ponentes, doy la palabra al profesor Tomás Vives. Muchas gracias. Muchas gracias. Es para mí un honor compartir con el profesor Juárez Tavares este coloquio, porque debate. Yo no voy a proponer ningún debate, voy a proponer solo un coloquio. Sí. Y en ese coloquio, así como el profesor Tavares ha empezado contando sus experiencias con temas, digamos... ¿Pone más cerca? Sí, está bien. No funciona. No funciona, ¿no? Sí, funciona para el audiovisual. Solo para la cámara. Sí. Entonces, tendré que hablar un poco más alto. No, porque... sí, bueno, sí. Entonces, quiero empezar destacando nuestras múltiples coincidencias y contando cómo se han producido. Porque el profesor Tavares ha sido fiscal, yo también, 14 años solo, no está mal. Y como fiscal he tenido preocupaciones, no digo semejantes a las suyas, porque la España en que yo viví no se parece en nada, en que yo crecí, no se parece en nada al país de hoy, al Brasil de hoy. Mis preocupaciones eran la libertad de mis conciudadanos normales, porque en España no había indígenas ni extranjeros de países raros, ¿no? Aquí todos nos entendíamos en castellano y con el lenguaje de las mismas normas. Entonces mi preocupación era determinar el sentido de las normas de una manera razonable, porque no siempre la interpretación judicial ni la interpretación dogmática lo eran. En busca de esa razonabilidad y de esa fundamentación, marché a Frankfurt a asistir a los seminarios del profesor Habermas, que estaba entonces preparando uno de sus últimos libros. Yo creo que sus libros más importantes son La teoría de la acción comunicativa y Facticidad y validez. Y yo me sumergí en su pensamiento hasta donde pude, porque llegó un momento en que no estaba de acuerdo con él. Y diré por qué. No va el micrófono. Y yo preguntaba yo si no es posible encontrar un micrófono. Y yo no tengo más voz. Como decía, yo no me he enfrentado a los problemas que el profesor Juárez Tavares, porque no sé si en España lo sabía, pero yo como fiscal no los he tenido. Entonces, sí que puede que hubiera alguna persona, pero lo solucionábamos por vía de hecho. O sea que no era un problema general. El problema general era la falta de libertad. Y libertad y derecho penal pues están muy conectados. Quiero decir que el derecho penal es el límite más fuerte a la libertad. Y esa fue una preocupación profunda que me llevó a marchar, a recibir las enseñanzas del profesor Habermas, tanto en sus clases como en el seminario preparatorio de Facticidad y Validez. Quiero decir que esas enseñanzas coincidían con cosas que yo pensaba. El primer manual que publiqué con el profesor Cobo empezaba, cosa que en España no era usual, con una referencia a los derechos fundamentales larga y incorporando la jurisprudencia constitucional que había, etc. Cosa que, digo, en España no era usual. Y incorporaba esa referencia porque yo pensaba que ese era el eje sobre el que debía girar el derecho penal, el eje que separaba lo justificable, las sanciones justificables de las no justificables, el conjunto de principios y derechos que informan el derecho penal. Cuando fui a Frankfurt,
yo buscaba otra cosa, buscaba algún criterio que me diera una interpretación segura de la ley, una interpretación que no fuera subjetiva, que no se hiciera a título personal, ni en nombre de esta dogmática o de la otra, sino que fuera una interpretación garantizada. Y yo creo que esa es también la aspiración del profesor Habermas. Si yo no le seguí fue porque llegué a pensar que eso es imposible, que la seguridad solo la da el diálogo, el discurso, la democracia, y no hay más seguridad. No hay ningún criterio que se adorne con lo que Wittgenstein llamaba la autoridad de un juez absoluto. Y ahí fue cuando al principio de su teoría de la acción comunicativa, el profesor Habermas dice que su teoría habría sido imposible sin Wittgenstein, pero que tenía necesidad de abandonar el interés puramente conceptual por otro sociológico, por otro material, fue cuando yo dejé de seguirle porque pensé que mi interés era puramente conceptual, era puramente de manejar adecuadamente los conceptos que informan, los conceptos, o mejor dicho, los términos de nuestro lenguaje, entender mejor nuestro lenguaje. Porque he partido siempre de la idea, seguramente desacertada, de que la ley dice lo que digan sus palabras. Y lo que digan sus palabras es lo que tiene autoridad y lo que tiene legitimidad en la medida en que respeten la Constitución. Bueno, yo digamos que he trabajado no para casos extraordinarios, sino para casos normales, y que mi referencia a Wittgenstein, que no es en absoluto ninguna devoción por su persona, ni siquiera por su filosofía, sino que es un tributo a la agudeza de su pensamiento, tal como yo lo interpreto. Quiero decir que del Wittgenstein que yo relato, lo he relatado yo y me hago responsable de ese relato. ¿Por qué? ¿Por qué he relatado? ¿Por qué acudí a Wittgenstein y seguí trabajando sobre su filosofía? Seguí trabajando porque pensé que nuestra dogmática estaba montada sobre una serie de mitos. En primer lugar, estaba el mito de la concepción cartesiana de la mente, la concepción que entiende el hombre como un fantasma dentro de una máquina y entiende el lenguaje como una proyección de un alma que supuestamente existe, pero que en la práctica no nos sirve de nada el contar con ella. Wittgenstein decía que una nada me sirve lo mismo que un algo de lo que nada puedo saber, y nada puedo saber de esa cosa que llamo alma de los otros. Otro mito era la causa. La causa parecía, desde Stuart Mill, un concepto universal que lo abarcaba todo, una especie de ley segura, etc. La causa no es nada de eso. La causa es un criterio de imputación. La causalidad es un criterio de imputación más o menos seguro. Y yo creo que digo estas dos cosas, como podría decir otras, pero desde esos puntos de partida desde los que Wittgenstein trabaja, la buena parte de la dogmática o se cae o se ha de reformar, empezando por la acción y siguiendo por cada uno de los pasos de la dogmática. Yo creo que normalmente Habermas pensó que Wittgenstein solo tenía interés en los conceptos, y creo que con eso malentendió el sentido de su obra, porque Wittgenstein tenía un modelo en su vida, Toulmin lo pone de manifiesto, que era Karl Kraus. Y Karl Kraus criticaba
el lenguaje de la política como un lenguaje engañoso, como un lenguaje opresivo para la libertad. De modo que su dedicación a la filosofía del lenguaje obedece muy probablemente a que tomaba a Karl Kraus como modelo, aunque luego, cuando estudió conceptualmente el lenguaje, no lo proyectó sobre aspectos de la política, como pueden ser los aspectos jurídicos. Yo creo que es importante proyectarlo sobre esos aspectos. Eso no quiere decir que yo reniegue de la influencia de Habermas, en modo alguno. Habermas tiene en el centro de su filosofía, aunque no lo destaca suficientemente, porque su pretensión de universalidad, de querer saberlo todo, de querer refutarlo todo, tiene en el centro una imagen que es el fundamento de la democracia, que son los derechos fundamentales iguales para todos. Eso lo dice en facticidad y validez, pero para encontrar dónde lo dice uno tiene que leerse 1000 páginas. Yo creo que habría hecho mejor en decirlo más claro. Sí. O sea, él siempre se pierde en divagaciones y pone en el mismo saco cosas que no son las mismas. Quiero decir que, por ejemplo, cuando analiza la filosofía del derecho norteamericana, hubiera debido cerciorarse de quién es cada cual. Cuando la analiza en facticidad y validez, yo creo que ahora que está en Estados Unidos la habrá captado mejor. Lo que me une al profesor Juárez Tavares es esa presencia de los derechos fundamentales y esa afirmación de que la libertad es lo más importante, de que hay que manejar la libertad con todo respeto. Lo que nos separa es una vida distinta y un país muy distinto. Yo creo que si él hubiera vivido en la España de Franco, probablemente habría seguido un camino más parecido al mío que el que ha seguido ahora, y si yo hubiera vivido en Brasil, quizás hubiera seguido un camino más parecido al suyo. Y no tengo nada más que decir. Muchas gracias. No, ese. Sí, por favor. Eso es para ti, ¿no? Sí. Bueno, pues en esta aula, que como digo, por el mismo precio tenemos 2 conferencias y una bonita excursión por la Carlos III, pues vamos a abrir un pequeño turno de debate, no ya de preguntas a los ponentes, sino de suscitar, no ya directamente preguntas acerca del significado de lo que han dicho, sino las cuestiones que les pueden haber suscitado a ustedes. Yo, aparte de abrir el turno de preguntas, lo que quiero es manifestar mi agradecimiento y mi orgullo por estar, no ya, como saben, hay esa frase que proviene de la escuela escolástica tardía, de estar creando uno, cuando creaba obra jurídica o filosófica, sobre los hombros de gigantes, sobre los hombros de los que le precedieron, y entonces es así como podemos llegar más adelante. Bueno, en este caso no se trata de estar ya directamente sobre los hombros de gigantes, sino la oportunidad espectacular de estar hombro con gigantes del pensamiento jurídico. Y, por cierto, no solamente piensen en estos 2 extraordinarios juristas como juristas totales, piensen en gente que ha sido fiscales, que han sido consultores, que han sido supervisores, observadores en el ámbito internacional para velar por la vigencia de los derechos humanos, letrados y magistrados de cortes constitucionales y con todo ese previo escenario vital y profesional, además extraordinarios pensadores. Bueno, sin más, cedo la palabra al auditorio para las preguntas que quieran formular o las cuestiones que quieran suscitar. Anímense. No muerden. Sí, bueno, no muerden desde ahí, desde aquí no creo que muerdan. Sí, por favor. Realizar una pregunta respecto al caso de los indios brasileños que había suscitado el profesor, que tiene que ver sobre quizás una esfera un poco distinta a la jurídica, porque en el caso de los indios, que es un
una problemática que usted no ha planteado. En el caso de que los indios entren en contacto con ciudadanos brasileños, que si son capacidades de motivarse por las normas del Estado brasileño, por ejemplo, que un indio acabase con la vida de un ciudadano brasileño que es perfectamente capaz de comprender el sistema de derecho de Brasil, ¿no existiría un problema que el Estado debería solucionar, por ejemplo, interviniendo en la esfera de esos indios de Brasil para que pudiesen comprender el sistema y así acabar con el problema? Sabe que hay un problema en ese sentido, porque antropólogos, por ejemplo, brasileños, dicen que los indios que están en su estadio de civilización primitivo no deben ser molestados, deben ser dejados que sigan normalmente su evolución, porque las experiencias antropológicas indican que la interferencia del Estado en los indios para que aceleren el proceso de desarrollo es desastroso para los indios, porque la aceleración de ese proceso produce, vamos a decir, disintonías entre su propia conciencia de la realidad. Entonces no saben captar las normas de la civilización fuera de ellos y tampoco pueden ya orientarse por sus normas primitivas. Entonces se quedan en una frontera más o menos ininteligible de que lo que es prohibido, lo que es permitido, no saben ahí. Entonces los antropólogos dicen que es mejor que dejen que el Estado no interfiera. Ahora, los indios que ya tienen contacto con la civilización blanca, no se puede decir que los indios tengan contacto con la civilización en general. Yo siempre utilizo el adjetivo blanco porque la civilización blanca, que es la dominante, y porque ellos tienen una civilización también propia. No se puede decir que hay una sola civilización, las otras son salvajerías, no. Entonces, esos indios ya incorporan progresivamente las normas frente a ese ingreso en la civilización blanca. Pero no todas las normas, no todas. Y sienten dificultades muchas para muchas veces orientarse por esas normas. Ahí no se trata de una cuestión de imputabilidad, se trata de una cuestión de error de prohibición. Por error de prohibición, por motivación diferenciada. Entonces, error culturalmente motivado. Ahí, ese error culturalmente motivado, da lugar a una exclusión de la culpabilidad por el error de prohibición. Eso ocurre en las comunidades indígenas que ya están en contacto directo con la civilización blanca, con el Estado brasileño, con las autoridades brasileñas, y que ya viven en las ciudades, o si no viven en las ciudades, hacen comercio con los otros ciudadanos y tal. Entonces ya desarrollan un tipo de actividad próxima a de nosotros. Entonces se cometen delitos y se pueden no estar muy conscientes de que la conducta es prohibida, entonces son errores culturalmente motivados. Eso sí. Ahora, los antropólogos indican que no se debe acelerar el desarrollo. Los indios que están ahí dejan que sigan su vida y gradativamente entonces se pongan en contacto y se desarrollen de una manera muy natural su vida, de su comunidad. Eso es lo que recomiendo los antropólogos más correctos. Hay otros que dicen, no, hay que acabar con todo y todo. Por ejemplo, lamentablemente, yo estoy ahora muy triste porque la comunidad brasileña está eligiendo un tipo que va a ser presidente de la República, espero que no sea, pero es posible que sea, cuya meta principal es exterminar a las reservas indígenas, eliminar a las reservas indígenas. Entonces, imaginen ustedes que eliminando las reservas indígenas se eliminan las condiciones reales físicas de mantenimiento de esas poblaciones indígenas.
Eso es genocidio previsto por el Estatuto de Roma. Y él ya anuncia que va a hacer. Entonces, ya anuncia que va a cometer un genocidio. Miren ustedes a qué punto llegamos. Entonces yo estoy muy triste realmente como el pueblo que vota no se percibe que es una barbaridad, que es una violencia en contra de esas poblaciones. Sí, yo querría añadir que de la libertad solo se aprecia la importancia cuando se pierde. Y que como he vivido 30 y tantos años de dictadura en España, en estos momentos yo veo la libertad en Brasil muy en peligro, pero la nuestra también. La nuestra también. La nuestra también porque hemos perdido valores de referencia. La libertad no nos importa, lo que nos importa es el bienestar inmediato. Y yo creo que lo más importante para desarrollar una vida humana es, en efecto, el ser libres, el no ser oprimidos, el que no se coarten las potencialidades de la gente, el que se desarrollen, etc. Y en estos momentos en España veo un panorama político y jurídico que nada tiene que ver con eso. Sí, Manuel, por favor. Hola, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los dos ponentes, muy interesantes sus aportaciones. Yo quería hacer una pregunta al señor Tavares. Me han parecido muy interesantes los casos que ha propuesto, digamos, para abrir el campo a la reflexión, pero no me ha quedado del todo clara cuando ha empezado, digamos, a enseñar su baza, digamos, que sería la lógica para consistente. Me gustaría ver si puede explicarnos un poco mejor en qué consiste y cómo lo querría aplicar a todo el tema del concepto de la acción, porque para personas que no llevamos tantos años reflexionando sobre el tema del derecho penal, pues lo primero que se te viene a la mente es que introducir elementos normativos, ¿no?, en todas estas cosas al final siempre se acaba por lo ontológico. Entonces, a lo que usted da primacía al final con esa lógica para consistente de que al final el sistema prevalece, pese a que las categorías concretas puedan, en los casos concretos, no concordar, no entiendo cómo podría evitar esos problemas que se vienen dando sistemáticamente. Bueno. Es interesante la pregunta. Y es una pregunta que siempre se propone, porque es difícil captar cómo, trabajando con una lógica para consistente, se puede establecer, por ejemplo, una atención a determinados elementos empíricos de los hechos, que usted denomina deontológicos, ¿no? Yo no trabajo con el concepto ontológico de acción, no trabajo. ¿Por qué no trabajo? Porque yo estoy trabajando con concepto de acción bajo la perspectiva de un orden jurídico determinado, que es orden jurídico, por ejemplo, brasileño dominante. Entonces no trabajo con ese concepto ontológico de acción. Porque el concepto ontológico de acción presupone o supone que el concepto de acción sea previo al orden jurídico. El orden jurídico, según ese concepto, debe adaptarse a ese concepto. Es lo que proponía Welsel. El concepto ontológico de acción, decía Welsel, es anterior al concepto de derecho. Es un concepto naturalístico. No trabajo con concepto naturalístico, yo trabajo con concepto, yo denomino de performático de acción, que es un concepto que es orientado por el orden jurídico vigente y poniendo en contacto el orden jurídico vigente con los contextos de las personas que viven bajo ese orden jurídico vigente, aunque no sometidos a él, a ese orden jurídico vigente. Por ejemplo, los indios y tal. Hay un interesante hecho que suscitó un debate muy grande en Italia. En una ciudad italiana, yo no me acuerdo si era Verona o era Pisa, no, una cosa así, o era Livorno, una cosa así. Una ciudad de esa italiana cerca de Pisa, que era la antigua República Marinaria italiana, ¿no? Un hindú
va a un mercado trajando las vestimentas hindúes y tal, y con un puñal, así atravesado como en su cintura, ¿no? En el cinturón. Y ese puñal, un puñal grande y tal. Bueno, y estaba haciendo compras, comprando manzanas y tal, sin problema. Y de repente viene la policía, lo mira, tiene un puñal ahí. Y lo prende porque en Italia portar cuchillos y tal, navajas, es delito, como si fuera portar armas, ¿no? También en España, ¿eh? En Brasil no es, no. En Brasil no es delito. Miren ustedes cómo el orden jurídico varía mucho. Bueno, ahí prenden, dicen usted está portando arma ilegalmente. Y le prende y él se pone muy deprimido en la prisión y vienen los abogados y empiezan a conversar con él y él dice, no, el problema es que voy a morir, dijo. ¿Por qué? Lo que pasa es que sin este cuchillo voy a morir, porque el cuchillo me protege de los espíritus malos. Entonces, según mi religión, incorporada esa religión en la cabeza de esas personas, en la conciencia, el cuchillo era indispensable, necesario, para que los espíritus malos no ocupasen de su alma. Entonces se pone muy deprimido. Y ahí se va al juez. El juez italiano no sabe lo que hace, si realmente lo que es la cosa, porque si el tipo es imputable o no es imputable, entonces se decide si el hecho es antijurídico, es ilícito, está en la calle con un cuchillo, es prohibido y tal. Para él no es prohibido, entonces ahí hay un error de prohibición. Mas miren ustedes, el juez italiano ha reconocido el error de prohibición, pero miren ustedes que es más que un error de prohibición, porque ese está viviendo en Italia, pero sometido en otro sistema normativo original de su tierra. Él no está ocupado del sistema normativo italiano. No importa, por ejemplo, si él sabe o no sabe que es prohibido. Para él, aunque sepa que es prohibido tener un cuchillo en el cinturón, mire, él tiene que tener el cuchillo en el cinturón. Porque para él, si él no tiene el cuchillo en el cinturón, él muere. Él muere, porque los espíritus malos se ocupan de su alma. Se pone deprimido y muere. Es una cuestión de supervivencia, incluso mental de él. Mire que es una cosa interesante, porque no es solo un error de prohibición. El tipo puede saber que es prohibido, pero aunque sepa, sale en la calle para decir, bueno, yo tengo que mantener eso. Se puede decir, bueno, la conducta es inexigibilidad de otra conducta. Bueno, puede ser, pero se puede trabajar también un concepto normativo de acción para decir, mira, en ese contexto normativo, la acción propia no corresponde a esta acción que se ocupa el orden jurídico para prohibir portar el cuchillo en esas condiciones. Yo por mi parte... Perdón, Tomás. Es que quiero añadir una cosa. Se ha hecho una referencia a la ontología, a que un concepto normativo entraría en pugna con la ontología. Yo quisiera, porque corresponde, como Marisa sabe muy bien, a mis últimas investigaciones, dejar claro cuál es el papel de la ontología. La ontología parece que la introduce en la doctrina moderna Welzel, y parece que introduce una ontología inocua, una ontología que es un puro razonamiento filosófico, pero las cosas no son así. La ontología que Welzel introduce sin decirlo, ocultándolo, es la ontología de Heidegger. Sí, exactamente. Está clarísimo, está traído de Heidegger. Y esa ontología es una creación de Heidegger, digamos, como una especie de homenaje al partido nazi. Exactamente.
Entonces, yo quiero que sepamos de lo que hablamos. La ontología de Welzel ni siquiera es ontología, porque es una ontología del sentido. Y a Heidegger se le ha criticado que una ontología sin ente pues no va a ningún sitio, que eso no es nada. Habermas le reprocha que de la ontología pasaba a la mitología. Y esa es la verdad. Y en cuanto a la solución del problema, puede tener diversos caminos, pero hay que solucionarlo por algún camino, porque los problemas que tratamos en derecho no son problemas ontológicos ni metafísicos, son problemas de justicia. Y entonces a ese problema de justicia hay que encontrarle una solución que pueda ser defendida, nada más. Sí, por favor. Bueno, en primer lugar agradecerles la ponencia, que me ha resultado de gran interés. Quería hacer una pregunta al profesor Tavares, porque ha aludido hace unos segundos a que usted no trabaja con la acción ontológica, sino con una acción jurídica, ¿no? Sí. Entonces, yo quería preguntarle, porque desde a mi juicio, las acciones de esta comunidad indígena están fuera del ordenamiento estatal brasileño. Y por tanto, pienso que son acciones puramente ontológicas. Y quería preguntarle por qué tiene usted la motivación de valorar jurídicamente una acción de una persona que no se rige por un ordenamiento estatal como el brasileño. Es una cuestión... Porque es una cuestión práctica. Porque esas personas, por ejemplo, aquel caso de la India que deja el niño morir, es una cuestión práctica, porque imagínate un fiscal muy riguroso que dice, hay que castigar a la India, porque la India ha cometido un delito de infanticidio. Eso es absurdo, porque es en contra de los derechos humanos y tal, cosa, bueno, invoca los derechos humanos para castigar, porque los derechos humanos al revés deben ser utilizados para proteger la libertad, no para castigar, eso, bueno, pues se invoca. Entonces, por eso es una cuestión práctica. Utilizo por una cuestión práctica, porque tengo que resolver cómo el derecho brasileño, que es dominante, yo trabajo con comunidades paralelas pero dominantes. La comunidad brasileña de los blancos es dominante en frente a la comunidad de los indios. Entonces trabajo en ese punto con la comunidad dominante para impedir que la comunidad dominante pueda de cualquier forma eliminar costumbres importantes, conductas normales de las comunidades no dominantes. Es por eso que trabajo así. Trabajo con el orden jurídico brasileño, un concepto jurídico para impedir que ese orden jurídico brasileño interfiera directamente en esas comunidades. Eso es. Es interesante que tú hables de derechos humanos también un poco. Sí, Sí. Desde luego, hoy está de moda en la doctrina alemana, en una parte de la doctrina alemana, el utilizar los derechos humanos para castigar. Es absurdo. De manera que se dice, como el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos, tiene que castigar de tal forma que las violaciones no se produzcan. Y eso conlleva una inflación punitiva inaceptable y acaba con el objetivo que es la igual libertad de todos. Exactamente. Todos pierden la libertad. Yo creo que eso no es asumible y que Welzel ha salido demasiado bien librado del baremo doctrinal. Se cree que es un gran filósofo cuando nada tiene de eso. Nada en absoluto. Sencillamente toma la filosofía de Heidegger y la pasa como suya, atribuyendo el origen a un neokantiano
que fue perseguido en el nazismo como consecuencia de una denuncia de Heidegger. Yo creo que ya está bien de crear mitos. Alemania tiene pensadores que merecen todo el respeto y muy dignos y muy elevados. Y por supuesto, la filosofía alemana es superior a la española. ¿Qué vamos a hacer? No me gustaría que fuera así, pero así es. Pero de ahí a que por ejemplo, uno no sea científico si no habla alemán, pues eso me parece una tontería en que los españoles incurrimos muy a menudo, y en Iberoamérica se incurre más aún que nosotros. Sí. Lo que lleva el sello de Alemania parece que lleva el sello de la ciencia, y hay científicos y estafadores. Es la influencia del BMW o Sí, del Mercedes-Benz. Sí. Los coches alemanes son perfectos, la doctrina alemana hay que ser perfecta. Sí, señor. Sí, por favor. Hola, bueno, igual que los compañeros, pues agradezco igual la ponencia que nos han ofrecido. Bueno, mi pregunta más que nada va, y comentario enfocado al profesor Tavares. Comentaba hace un momento de las comunidades indígenas y su relación con la imputabilidad o la imputabilidad que puedan tener aquellos individuos que pertenecen a ese grupo social. En ese sentido, y atendiendo precisamente las características de la norma o el derecho en cuanto al deber de obediencia o el sentido de pertenencia que pueda tener un individuo para poder obedecer esa norma, ¿cuáles serían las limitaciones o las limitantes características que puede tener un individuo para que pertenezca a un grupo indígena, para que pueda ser considerado o para que más bien sea inimputable ante una ley positiva? Muy bien, creo que es importante. Para que no sea imputable, ¿no? Para que sea imputable es fácil. Para que no sea imputable, primero, que él pertenezca a una comunidad que sea una comunidad que se rige por costumbres propias, que el acto corresponda exactamente a esas costumbres, que la persona se sienta en el momento del acto como miembro de esa comunidad. Esas son tres condiciones esenciales. Y también que la persona, bueno, son esas tres condiciones fundamentales. Entonces, pertenezca a una comunidad, que la comunidad tenga costumbres propias, que no sean costumbres de la civilización blanca, que él actúe de conformidad como miembro de esa comunidad, determinando por esas costumbres propias. Esas son condiciones fundamentales para que no sea imputable. ¿Por qué? Porque si él es un indio, pero está en contacto con la civilización y tal, y por ejemplo trabaja en un supermercado, pero vive en la selva, eso es posible. Ya no es más un indio que cuando cometa el acto sea propio de su costumbre, que ya está acostumbrado con otra vida y tal. Eso ahí se podría trabajar con error de prohibición y no más con imputabilidad. Yo quería adelantar, por ejemplo, después de la revolución que se produjo en Italia, en Trieste, por Basaglia y otros, de la antipsiquiatría, en que se dice que el enfermo mental no debe ser internado en un establecimiento psiquiátrico, sino que debe merecer un tratamiento ambulatorial fuera de esos establecimientos. Brasil ha dictado una ley, se llama Ley de la Salud Mental. De conformidad con esa ley, no se puede imponer medidas de seguridad al loco, por ejemplo, el enfermo mental, que haya cometido un delito y que el delito sea producto realmente de su locura. No se impone medida de seguridad, se impone una medida de tratamiento, no de seguridad. Porque las medidas de seguridad en el fondo son iguales a la pena, porque mantiene al tipo en un establecimiento psiquiátrico que es una penitenciaria, igual, no tiene diferencia. Y peor que la penitenciaria, porque entonces
Porque la penitenciaria tiene límites apenas, es 1 a 5 años, 10 años, 20 años, pero la medida de seguridad no tiene límites de duración. Puede durar la vida de la persona, es un absurdo. Tipo, se queda internado por la vida. A veces comete un hurto, por ejemplo, la pena en Brasil del hurto es lo máximo de 4 años, y el tipo se queda 20 años internado, es un absurdo total. Es desproporcional al hecho esa cosa. Entonces, frente a esta cosa, yo propongo que la imputabilidad en general sea un elemento que debe ser discutido en el ámbito de la acción. Y la inimputabilidad como causa de negación de acción, causa de ausencia de acción. Cuando hay una inimputabilidad reconocida, hay una negación de acción. Voy a contar una cosa interesante. En Frankfurt, yo tenía un contacto muy próximo con un profesor de Frankfurt, que es Dirk Fabricius, no sé si María Luisa conoce. Es catedrático de Derecho Penal y catedrático de Psicología, porque es muy raro ocurrir, ¿no? Pero él me relató algunos hechos, un hecho que me relató que fue fantástico. Yo preguntábale la diferencia entre neurosis y psicosis y tal, y dices, bueno, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo de la clínica mismo. Y dice, yo estuve trabajando en un hospital psiquiátrico y ahí vino una persona y dice así, yo no puedo dormir. Hace 1 mes que no duermo. 1 mes. Así, ¿por qué no duermes? Porque cuando me tumbo en la cama, mi mano empieza a crecer de tal forma que tengo de levantar inmediatamente, porque si no levanto, la mano me mata, mi mano propia me mata, que está tan grande que cubre la habitación toda y me mata. Miren, esa es una alucinación grave, impresionante. Otro caso que me ha relatado, que ese entonces más grave, es así, otro que también dice que no dormía. Interesante cómo hay relación con el sueño. No dormía. Había veces que no dormía. ¿Por qué no duermes? No, ¿sabe por qué? Porque yo, por ejemplo, siempre cuando dormía, yo me despertaba por la madrugada, iba a tomar agua. Salía del cuarto de dormir, iba a la cocina para tomar agua. Y tomaba agua sin problema. Después de un cierto tiempo, no pude más dormir. Porque cuando yo salía de la cama, iba a tomar agua, y volvía a mi habitación para tumbarme, miraba yo, y yo estaba en la cama tumbado. Mire qué cosa impresionante. El tipo salía para tomar agua, volvía, miraba, mira, estoy tumbado, yo ahí. Otra cosa de alucinación. Entonces, esas alucinaciones, miren, eso no es un tipo de error, no hay que evaluar sobre error. El tipo está completamente fuera de ¿qué? Fuera del contexto normativo que la norma expresamente ha tomado en cuenta para casos de prohibir o permitir determinadas conductas. Entonces yo anticipo la cuestión de imputabilidad para la cuestión de acción. ¿Y qué dejo en la culpabilidad? Dejo la imputabilidad disminuida o la llamada semi-imputabilidad, porque entonces la persona tiene algunas cosas que son un poco de nieblas, otras más o menos, esos dejo ahí. Son temas de culpabilidad mismo. Pero el enfermo mental, el tipo que tiene un disturbio mental grave, que no sabe reconocer que no está durmiendo en la cama, mira, que mira su propio cuerpo, es decir, estoy aquí parado y estoy echado al mismo tiempo. Ese tipo está completamente loco. Entonces, ese tipo no está en el contexto normativo que la norma dice, voy a prohibir ahora el hurto. ¿Voy a prohibir el hurto qué? A alguien que subtrae una cosa ajena, mueble de otro. Bueno, mira, cuando el legislador piensa en esa cosa, no va a pensar en un tipo que está completamente alucinado.
no puede pensar. Ese tipo que está alucinado está fuera del contexto que la norma ha previsto para situaciones reales. Entonces, ese tipo merece un tratamiento, no una internación, y tampoco se decir, bueno, ese tipo ha cometido un hecho que es en contra de los valores del orden jurídico. Mira, espera, ese tipo está completamente alejado de los valores. Eso. ¿Más preguntas? Yo no me resisto. Claro. Sí, No me tú resisto tienes que preguntar. a lanzar la pelota hacia aquella banda. Porque efectivamente tenemos numerosas, digamos, divisiones del material dogmático en distintas propuestas dogmáticas a lo largo de 2-3 siglos, en las que tenemos que, bueno, pues, elementos de la acción, como mencionábamos antes durante la interrupción, son considerados cuestiones de culpabilidad. Por ejemplo, propuestas como la que acabamos de tener, en donde estamos hablando de una íntima relación categorial entre acción y culpabilidad, exclusión de acción y exclusión de la culpabilidad. Y entonces yo quería lanzar la pregunta hacia allá al profesor Vives y preguntarle si, en su opinión, ¿por qué nos puede hacer falta un concepto de acción como tal, diferenciado de otras cuestiones relativas a la imputación al sujeto? Una específica que denominemos acción. Bueno, yo creo que nos hace falta, con independencia del contenido que le demos, y nos hace falta porque la exigencia de un acto es una garantía esencial. Exactamente. El que le demos mayor o menor... Desde Feuerbach. Desde Feuerbach. En efecto. Y bueno, y sin esa garantía el derecho penal sería una continua serie de abusos, y hay muchos. No conviene incrementarlos dando al juez o al dogmático la facultad de imputar cuanto quiera, etcétera, porque, claro, con criterios de imputabilidad, ¿y quién fija esos criterios? ¿Y cuáles son? ¿Y qué garantías son? ¿Qué garantías tengo yo cuando hago algo de saber lo que me pasará o no? Es decir, ¿qué previsibilidad tengo si se me aplican unos criterios de imputabilidad que me son totalmente ajenos? Yo creo que ninguna. Yo creo que necesitamos un acto. Otra cosa, fíjate que yo no he hablado de un concepto de acción, he dicho una manera de concebir la acción, no un concepto, porque creo que agrupar en el mismo saco la prevaricación y el homicidio, pues no hay saco que pueda albergar eso. Pero sí son cosas que tienen algo en común, que proceden del hombre, que son acciones, y no he insistido en el contenido, porque el contenido me parece que se puede dejar al albur de los ordenamientos, etcétera, pero sí que tiene que haber un acto, y distinguir un acto de un simple hecho es necesario, y yo me detengo ahí. Muy bien. Y quiero decir además que me importa un bledo la categoría dogmática que se aplique, con tal de que la solución que se dé sea defendible en justicia. Yo apelo a la razón práctica, no a la razón teórica. Me parece que el vicio de la razón teórica, el vicio de apelar a la razón teórica, es muy antiguo y procede de Kant, no nada menos que de Kant. Kant pensó que un conjunto ordenado de conceptos ya era o una ciencia o metafísica, nada menos. Una serie de conceptos a priori, nada menos. Yo creo que la filosofía kantiana tiene una envoltura conceptual a priori que es indefendible, y una defensa material de la igual libertad de todos, que es su esencia. Y en ese sentido yo me proclamo seguidor de Kant, naturalmente. Asumo que ese es el contenido esencial de su metafísica de las costumbres, y luego tiene, claro, algunas incongruencias, fruto de una parte
de su tiempo, de la época en que vivía, de las amenazas a las que estaba sometido, de modo que muchas opiniones en realidad las callaba. Su metafísica de las costumbres, yo creo que Manolo Jiménez lo ha puesto de manifiesto muy claramente. Su metafísica de las costumbres es un comentario de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero no la menciona ni una sola vez, porque mencionarla probablemente le hubiera condenado al silencio. O sea que esa es mi posición al respecto. Y digo, el esquema categorial que apliquemos me es indiferente siempre que conduzca a una solución que se pueda defender en justicia. ¿Más preguntas? No se atreven, ya han visto que no muerden. Pues, si no tenemos más preguntas, yo agradeciendo a los ponentes por sus brillantísimas aportaciones y por su disposición para este pequeño turno de preguntas, cierro el acto y agradeciéndoles también. ¿Sí? Yo tengo una pregunta al auditorio. Ajá. ¿Esa camisa de qué equipo que es? Esa pregunta, el sentido de esa pregunta es una cosa dura, ¿eh? Del Real Betis Balompié. Muy bien, enhorabuena. Es un gran día para esa Marisa, que te dé eso. Perfecto. Pues si no hay más preguntas, cerramos el acto agradeciendo a todos su asistencia, especialmente a los ponentes. Muchas gracias.